Entonces, le buscan un sentido social, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué se está creando la empresa? Porque viene a cubrir una necesidad, ¿no? Generalmente así es. Además de que las empresas deben cuidar el ambiente ecológico, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza. El crecimiento también deben buscar, así como buscan su crecimiento como empresa, deben buscar también el crecimiento a la par de sus trabajadores, digamos, que están en la empresa, ¿no? Su posición y el posicionamiento en el mercado, es decir, en el sector donde se manejan, los pretenden, digamos, escalar. Si están en un tercer lugar en venta, estar en un segundo o en primer lugar. Ellos saben sí que para estar en un segundo o en primer lugar tienen que desplazar, incrementar el número de consumidores desplazando a la competencia, digamos, ¿no? Y eso lo hacen con calidad de producto o ciertos otros beneficios que les pueden ofrecer y que sean de interés de los consumidores. Además, buscar unas utilidades razonables, es decir, para que tengan precios también competitivos, ¿no es cierto? Y tener flujo de caja. ¿Qué significa los flujos de caja? Es tener la disponibilidad suficiente para hacer frente a sus obligaciones. No tener problemas o situaciones engorrosas, ¿no es cierto? Para eso es un flujo de caja, ¿no es cierto? Para prever situaciones de liquidez. Bien, para lograr lo anterior indicado es preciso que haya una buena administración en las empresas, ¿no? Y una de las vías para lograr, digamos, una buena administración es por medio de la planeación, ¿ya? Y la planeación viene a ser como una retroalimentación que se hace oportuna, digamos, para que definan qué es lo que van a hacer las empresas en un futuro, ¿no es cierto? Obviamente que quienes escriben, digamos, todos estos aspectos relacionados con lo que es el presupuesto, lo llaman presupuesto, planeación y control de utilidades y control presupuestario. Si ustedes se dan cuenta, la materia, por ejemplo, que están cursando se llama presupuesto y control. Es decir, no solamente está en presupuestar las necesidades que se tienen, sino también en controlar para que lo que se hubiera planificado se esté ejecutando. Bien, ¿dónde vamos a aplicar, digamos, esto de lo que es el presupuesto privado, ¿no? Nuestro estudio se va a enfocar en las empresas que tienen labores de transformación y prestación de servicios. Cuando dicen de transformación, estamos hablando de una industria. ¿Y qué hace la industria? La transformación de la materia prima en un producto terminado, ¿no? Por ejemplo, algodón, tela, prendas de vestir, ¿no es cierto? A eso le llaman, digamos, por ejemplo, también materia prima, producción en escala se llama, ¿no? Que una materia prima, por ejemplo, puede pasar por un proceso de industrialización y tenemos la tela, ya tenemos un producto terminado. Perdón, la tela puede pasar por otro proceso de industrialización y tenemos ya las prendas de vestir. Entonces, hay, por ejemplo, materias primas que en cada uno de sus procesos intermedios pueden lograr a tener productos terminados, ¿no? Asimismo, es obviamente lógico pensar que pueden haber organizaciones que son totalmente similares o comunes, digamos, pero hay otras que no lo son. Es más, pueden ser, digamos, que sean comunes en varios aspectos, pero en otros no. Ejemplo, una fábrica, digamos, de fideos pueden ser, digamos, idénticas en el producto, digamos, que producen, fideo, ¿no? Pero puede haber, digamos, otros aspectos que la diferencien. Su proceso de producción, por ejemplo, podría ser su materia prima, la mano de obra, ¿no es cierto? Una empresa puede tener mano de obra altamente calificada, la otra no, la otra empresa puede tener tecnología de punta, la otra no. Entonces, pueden tener varios aspectos que son comunes, pero otros aspectos que puede que no sean comunes. Por tanto, se concluye, digamos, de que los procedimientos son aplicables a las empresas que se dedican a la transformación de insumos, o sea, la transformación de la materia prima. Pero también no podemos descartar de que se puede utilizar en otros tipos de organizaciones de características similares, como hacer también, digamos, las empresas comerciales y las de servicio.
Dentro de lo que es una definición del presupuesto, Glenn Welch define el presupuesto como un sistema, como un enfoque sistemático y formalizado, ¿ya? ¿Para qué? Para desempeñar la fase importante de la función de la administración. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las funciones de la administración? Planeación, organización, dirección y control, ¿no es cierto? Dentro de estas funciones administrativas, ¿qué comprende en primer lugar? Desarrollar la aplicación de los objetivos generales. Es decir, de que la empresa primero se tiene que plantear objetivos, debe especificar sus metas, debe hacer un plan de utilidades general, ¿no? Y debe hacer también un plan general por responsabilidades, ¿no? Es decir, cuando dice por responsabilidad, por cada oficina, digamos, ¿no? Y hacer informes periódicos de desempeño. Si ustedes se recuerdan lo que es el presupuesto público, se hace el seguimiento, ¿no es cierto? Un seguimiento periódico, de la misma forma aquí se hace también. Si bien es cierto, no tiene una formalidad o un formato como nosotros tenemos, pero sí lo hace. Si no, ¿cómo van a saber, digamos, si están ejecutando una medida que programaron, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice que es sistemático el presupuesto? Porque es necesario, ¿no?, de que el administrador esté consciente de que la industria o la empresa no puede existir en forma aislada a su entorno. Se debe a su entorno, ¿no? No podemos dejar que esta empresa marche sin un rumbo fijo o definido. Por eso es necesario planificar, tomar decisiones, adoptar políticas. Bases para la presupuestación. Hemos dicho de que las empresas, los administradores, obviamente deben ser conscientes hacia dónde se dirigen, ¿no es cierto?, a dónde quieren llevar la organización, pero sobre todo deben estar comprometidos con lo que han planificado para poderlo lograr, ¿no es cierto? Para ello deben monitorear, obviamente, el entorno interno, es decir, ver todos los aspectos dentro de la empresa y ver todos los aspectos fuera de la empresa, el entorno interno y externo, con la finalidad de que a partir de ese análisis interno y externo que hagan, puedan diseñar las estrategias. ¿Ya? ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? A partir de la planificación también diseñan una estructura organizacional, porque en la planificación dicen, esto quiero hacer y para hacer esto necesito esto, recursos humanos. Entonces ahí se puede elaborar una estructura organizacional que está acorde a la planificación, a las métricas, a las tácticas, a los objetivos y a las estrategias. Si dice, por ejemplo, dentro de las estrategias queremos incrementar las ventas, debe haber un departamento de ventas, ¿no es cierto? Además, lo que tienen que hacer es ubicar sus planes dentro de segmentos de tiempo. Es decir, la planificación tiene que estar bien delimitada en el sentido de decir, voy a hacer esto de tal fecha a tal fecha, como nosotros hemos visto en presupuesto público, ¿no? Inicio de la actividad, conclusión de la actividad. Entonces tienen que haber, digamos, segmentos de tiempo para que durante ese tiempo se controle de que sí o sí se vaya, digamos, ejecutando en la medida que nosotros hemos planificado, o por lo menos si vemos que hay alguna variación o una desviación, tomemos las medidas o adoptemos las medidas necesarias para poder corregir esa desviación o irregularidad y asegurarnos, digamos, de que haya una marcha fluida, ¿no es cierto? Entonces, cuando ubicamos nuestros planes dentro del segmento de tiempo, o sea, estamos pensando en la permanencia y crecimiento de la empresa, ¿no es cierto?, en un largo plazo. Porque eso es lo que también, además, digamos, de plantearse objetivos, no solamente de ventas y de incrementar su venta, el empresario lo que quiere es situarse en el medio, ¿no es cierto?, y tener su permanencia, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la industria. Por ejemplo, hemos visto con este asunto de la pandemia han habido bastantes que han cerrado, ¿no es cierto?, bastantes industrias que han cerrado, o empresas pequeñitas que no han soportado, digamos, esta situación que se dio. Y bueno, tendrá que esperarse un buen tiempo hasta que se reactive la economía y puedan, digamos, resurgir algunas empresas, ¿no?
Está costando muchísimo, pero yo creo que va a haber, digamos, oportunidad de que así sea. Es importante de que dentro de la empresa se elabore un manual de organización y administración, que obviamente incluye lo que es la contabilidad por área de responsabilidad, que viene a ser una contabilidad de costo, ¿no es cierto? Porque ahí, cuando se va a determinar los costos de un producto, si tuviéramos una contabilidad de costo, nos facilita, porque decimos cuánto es el costo de la producción de este producto en lo que se refiere a la administración, a los gastos de operación y todo lo demás. De los costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos, ¿no? Importante tomar en cuenta que se debe capacitar a todo el personal en todos sus niveles. En cuanto a lo que es, digamos, en primer lugar, hacerles conocer sus objetivos, las metas, ¿no es cierto?, las estrategias que se va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que todos vayan, digamos, por ese rumbo, ¿no? Y sobre todo hacer un seguimiento constante al logro de los planes, ¿no? Asegurarnos de que sí, lo que hemos planificado se vaya dando. Fíjense que ellos aquí también planifican, no hacen un presupuesto, no entran directamente a hacer un presupuesto, primero planifican, y nosotros hemos visto también en el presupuesto público que desde el formulario A, B, C, recursos humanos y cronograma, hasta ahí es una planificación que se hace. Y a partir del auxiliar de gasto ya viene la parte presupuestaria. Pero si no tuviéramos la primera parte, imagínense, no pudiéramos hacer la segunda parte. Entonces, aquí también es el seguimiento constante de los planes es importante para el logro de los objetivos. Creo que estoy volviendo. Ya. Cuando nosotros hablamos de que es importante que se haga, para poder hacer una buena planificación, hacer un análisis del entorno, ¿no es cierto?, interno y externo, esto se basa en que las empresas tienen que tener un rumbo definido para planificar. O sea, un rumbo de decir, yo planifico y voy a hacer esto a futuro, ¿no es cierto? Esto refuerza la importancia de que hayan presupuestos elaborados en base a estrategias bien definidas. Las estrategias son el cómo lo hago. Yo diría las estrategias, si nosotros comparamos con lo que es el presupuesto público, son las actividades. ¿No es cierto? Si yo me planteo un objetivo, ¿cómo voy a cumplir ese objetivo? Con tal cosa. Igual aquí. Si yo me planteo un objetivo, ¿cómo lo voy a cumplir? Debo adoptar una estrategia para poder cumplir mi objetivo que está planteado. En esto de lo que es el cumplir, el trazar estrategias bien definidas, implica, digamos, de que también vaya conjuntamente las metas de cada departamento de la empresa, ¿no es cierto?, y con la empresa. Y por lo tanto hay que hacer un seguimiento continuo, preventivo, y tomar las acciones pertinentes. Es decir, como hemos visto en el sector público, ¿no?, el presupuesto público o la planificación en el sector público. Si hay alguna desviación, hay que tomar medidas correctivas, acciones pertinentes para asegurarnos que se cumpla. Si ustedes se dan cuenta, el punto de partida del diseño ideal de una estructura organizacional es la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo elabore una estructura orgánica, para saber cuántas oficinas deben haber, cuántos departamentos, cuántos recursos humanos, es la estrategia que se va a adoptar. Entonces, cuando se define la estrategia, entonces podemos decir muy bien, necesitamos personal para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, ahí ya sabemos la cantidad de recursos humanos que necesitamos. Si es una empresa nueva, si es una antigua, obviamente ya pues saben, ¿no? Otro aspecto que es importante es de que exista un sistema de contabilidad por centro de responsabilidad. ¿Qué quiere decir sistema de contabilidad por centro de responsabilidad? Contabilidad de costos. Centro de responsabilidad quiere decir cada oficina, ¿no?
con la finalidad de que obviamente se tenga una información suficiente y pertinente. Cuando decimos centro de responsabilidad y decimos una oficina, a ver cuánto nos consume de gasto esta oficina en recursos humanos, en materiales. Eso se refiere. Es importante obviamente que tanto los objetivos que se plantea la industria, las metas obviamente, y su calendario de actividades, sean de conocimiento de todo el personal, tanto de los altos ejecutivos como de los medios, los mandos medios e inferiores también, ¿no es cierto? Y que se haga por escrito y con la firma del administrador general. ¿Con qué finalidad? De que cada uno de los funcionarios de la industria tomen conocimiento de estas metas, de estos objetivos a los que se quiere llegar y asuman, digamos, el compromiso, se involucren con este compromiso para lograr la meta fijada. Un paso ineludible para hacer una evaluación es analizar la factibilidad de las metas. Si la meta, por ejemplo, es de una empresa incrementar las ventas un 10%, por decir así, ¿no? Hay que evaluar si es factible o no, porque puede ser una ilusión nada más de decir yo voy a incrementar mis ventas un 10%, esa es mi meta, pero de pronto mi producto no había sido tan competitivo, ni en precio ni en calidad. Entonces, por lo tanto, no voy a lograr mi meta. Entonces, para poder decir, esta meta, digamos, que vamos a cumplir es factible, hay que analizar esos aspectos. Entonces, de pronto van a decir, no está tan competitivo nuestro producto por los precios. Entonces, analicemos costos y bajemos un poco el precio de tal forma que sea competitivo y logremos hacer que esta meta sea factible. ¿Ya? Entonces hay que hacer un análisis serio por dentro de la empresa respecto a mi producto y al medio. Si realmente hay consumidores insatisfechos, puede que captemos esos consumidores. Pero si pretendemos quitar con consumidores a nuestra competencia, tiene que ser con un buen producto, ¿cierto? Para ello se hace un análisis interno y externo. Interno, lo que está dentro de la empresa, ¿ya? Que implica ver cuáles son sus debilidades de la empresa y sus mayores fortalezas. Un análisis externo es analizar lo que está fuera de la empresa, ¿ya? Las oportunidades y las amenazas que pueden tener. A esto se le denomina, digamos, este procedimiento o este recurso FODA, análisis FODA o DOFA. A esto le llaman análisis FODA o DOFA. Hay otras formas en las que podemos hacer este análisis, otros métodos podríamos decir. ¿Ya? El marco lógico por los resultados obtenidos. Pero no se utiliza mucho eso. Se utiliza más este tipo de análisis FODA, que seguramente ustedes han escuchado ya en otras oportunidades, en otras materias, ¿no? Este recurso o este método, digamos, de hacer un análisis data desde los años 70 y sigue utilizándose, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del análisis FODA? Determinar sus ventajas competitivas de la empresa y bajo el análisis y la estrategia que se va a emplear, ¿no es cierto?, en base a las características propias de la empresa y el mercado donde se mueve, ¿no es cierto? Un análisis FODA contiene 4 pasos. Analizar un aspecto externo de la empresa, uno interno, hacer la confección matriz FODA y la determinación de la estrategia a aplicar. Aquí vamos a colocar a aplicar. Uy. Y ahora. Ya. El análisis externo son oportunidades y amenazas que hay que mirar. Está fuera de la empresa. El análisis interno es lo que está dentro de la empresa, sus debilidades, sus fortalezas. La confección matriz FODA
es analizar los dos en conjunto y decir